Hola a todos, les saluda el ingeniero Martín Jacinto. En esta oportunidad voy a desarrollar una serie de videos para explicar el funcionamiento del programa PCM600. El PCM600 es un programa usado para gestionar dispositivos de protección ABB, equipos tales como relés de protección Red 630, Red 670, etc. Bien, para acceder al programa, una vez instalado, podemos hacerlo de diferentes formas. Una de ellas es yendo al menú Inicio, clic sobre todos los programas, buscamos ABB, Protection ID Manager. Yo tengo instalado dos versiones, la versión 2.5 y la versión 2.6. Vamos a abrir la versión 2.6. Clic sobre PCM600 2.6. Al hacer clic sobre este icono, el programa va a empezar a iniciarse. Una vez abierto, nos va a presentar esta presentación en esta ventana. Bien, vamos a describir los diferentes menús que tiene. El programa está escrito en idioma inglés, entonces es necesario entender el inglés básico. En la parte superior tenemos el nombre del programa, PCM600. En la parte de abajo tenemos los diferentes menús. El menú File, en español archivo, menú Edit, editar, menú View, vista, Tools, herramientas, Windows, ventana y menú Help. Debajo de ellos vemos los accesos rápidos. Este icono de una hoja en blanco es un acceso rápido para crear un nuevo proyecto. Este icono de forma de carpeta es para abrir el Open Manager Project, que es el gestor de proyectos. Con este icono de disquete es para grabar el archivo o lo que estemos configurando. Esta tijerita es para cortar alguna selección que hagamos. Más adelante vamos a ver cómo funciona cada una de estas herramientas. Esto es copiar, pegar. Aquí es para poner los archivos en forma de proyecto, en forma explorador. Propiedades de la ventana. Salidas de Windows, donde se muestran mensajes que uno puede estar realizando. Tipos de objetos. Ahora vamos a describir cada uno de ellos. Dentro del menú File o Archivo tenemos la opción de New Project para crear un nuevo proyecto. Open Manager Project para abrir el gestor de proyectos. Close Project para cerrar el proyecto. Save, grabar. Exit para salir del programa. Y aquí nos muestra el último proyecto que tuvimos abierto. El menú Edit tiene las opciones de Cut, cortar, Copy, copiar, Paste, pegar y del borrar. Aquí también es importante rescatar que estos accesos también se pueden hacer con teclado. Si usted quisiera cortar o Cut, presiona la tecla Control sostenida más la tecla X. Y así sucesivamente con los otros comandos. El menú View es para cambiar la vista del proyecto, para ver las propiedades de los objetos, para ver los comandos de salida que están ocurriendo o mensajes que pudiera estar presentando el programa en la parte inferior. Este menú Output está relacionado con este, en la parte inferior. Aquí te va a mostrar una serie de mensajes que ocurran cuando ocurre algún error o cuando tú estás leyendo un dispositivo o estás escribiendo algo, un ajuste sobre algún equipo. Aquí te va a salir todos los mensajes que salieron, si fueron exitosos o si tiene algún error, aquí van a salir. Eso está relacionado con el menú View, Output. Los tipos de objeto para mostrar propiedades. El menú Tools es para hacer programaciones, en este caso es Schedule. Son para hacer tareas programadas, pero no las vamos a usar. Esto ya es a un nivel usuario con conocimiento más avanzado.
Vamos a cerrar esta pestaña. Volvemos al menú Tools. Dentro del Options tenemos la configuración del programa. Son las configuraciones que se van a poder hacer en el programa. Reporting and Printing. Aquí, cuando vayas a imprimir algún reporte, puedes personalizar, puedes poner el nombre, tu nombre. Si yo deseo, le pongo mi nombre, Martín Jacinto. Documento preparado por, de repente pongo mis iniciales. Documento aprobado por, puede ser tu supervisor. Y aquí el nombre de la organización. Estos son valores por defecto. Vamos a dejarlo en blanco, pero tenemos esa opción para que los reportes salgan con estos campos. Aquí se configuran los tipos de tamaño de papel. Tenemos A3, por ejemplo, A4, etc. Vamos al menú Application Configuration. Por default se ha instalado estos códigos: configuración, preferencias de configuración, name project, nombre del proyecto. Estos campos son opcionales, son para que tengas conocimiento de qué características tiene tu proyecto, por ejemplo, ¿no? Vamos a la pestaña Main Application. Hay un password. Password es una contraseña que se necesita cuando por primera vez ejecutaste el programa. Ahora vamos a dejarlo por defecto en blanco, no vamos a cambiar password o contraseña. Application Configuration Symbols. Con esta opción vamos a pedir confirmación cuando querramos borrar algo. Delete Confirmation Option. Si usted quiere borrar algún bloque de protección, algún leak dentro de la configuración, el programa le va a preguntar si usted desea realmente borrar. Para eso es esta opción. Bien, vamos a Disturbance Handling. Aquí se muestra dónde se van a guardar los recordings que se guarden en el programa. Esta es una ruta. Si usted desea, lo puede cambiar. Por defecto se crea en esta ruta. Mi recomendación es que se deje allí en esa ruta. Puede cambiarlo. Busca un lugar donde quisiera almacenarlos, pero por default vamos a dejarlo en la ruta que se instala por defecto. Open Recording With. Con esta opción, si usted desea abrir con algún programa en especial, por ejemplo un analizador de oscilografías, va aquí y lo configura. En nuestro caso no tengo instalado o preparado ningún analizador de oscilografías, lo vamos a dejar allí por defecto. Y también está activa la opción importar, exportar Disturbance Recorder. Esto es para importar y exportar desde el programa PCM las oscilografías que se hayan grabado, para llevarlas a otro lado o para visualizarlas dentro del mismo programa PCM 600. En la pestaña Column Settings podemos activar qué es lo que quieres que te muestre el programa. Aquí está su nombre abreviado y aquí está el comentario más detallado que significa. Por ejemplo, Trick That Time es la fecha en que fue creado el registro. Stand Name, Station Name, nombre de la subestación, etc. Así podemos ir seleccionando cada campus que deseáramos visualizar en el Disturbance Handling. Por defecto, cuando instalas el programa, se activan todos estas selecciones. Vamos a dejarlo por defecto. Ahora, también tienes la pestaña SMTP and Email Settings. El programa tiene la opción a que
pudieras enviar información desde el PCM600 hacia correos electrónicos de quien desees. Esta opción es de gestión avanzada. Vamos a dejarlo por defecto. IS61850 Configuration. El IS61850 Configuration es la pestaña donde se configura este tipo de protocolo. Es un protocolo de IS61850, es un protocolo que se está usando ahora para integrar equipos de protección, equipos de medición. Ya no se requiere tener cables de control para traer señales analógicas o señales digitales entre equipos de patio de llaves, por ejemplo, y tableros de protección que estén en la sala. La tendencia es usar medios de comunicación como fibra óptica o cables Ethernet y usar este protocolo IS61850. Podría integrar usted cualquier tipo de protecciones, no solamente ABB, de diferentes marcas. Es un lenguaje universal. En años anteriores veíamos que cada fabricante tenía su protocolo propietario, entonces para integrarlos era muy complicado. Se tenía que pagar software con licenciados y esto se volvía un poco engorroso y costoso. Entonces con esta pestaña activamos, si queremos habilitar la comunicación IS61850 para hacer configuraciones. En la pestaña misceláneos te muestra si quieres permitir cambios en el SSL version. El SSL es la herramienta que tiene para la configuración lógica. Log Configuration, vamos a dejarlo por defecto igual. Vamos a analizar los menús más importantes. Lo recomendable es que dejes todo por defecto como se instala. Cuando seas un usuario más avanzado vas a poder entender a mayor detalle cómo funcionan cada una de estas opciones. Bien. El programa también tiene la opción para crear usuarios, diferentes tipos de usuarios. ¿Qué significa esto? Que podemos crear categorías de usuarios. Por ejemplo, usuario System Engineer, usuario Operator y Application Engineer. Cada uno de ellos tiene diferentes características. Por defecto, el programa viene solo como administrador y no se ha habilitado ningún usuario. ¿Por qué? Porque con los usuarios yo puedo controlar qué permisos le puedo brindar a ciertas personas. Los puedo poner en grupo operador y van a tener solo opción de operar, más no van a tener opción, por ejemplo, de cambiar ajustes de protección o cambiar configuraciones lógicas o cometer errores que puedan afectar a la protección. Bien, vamos a dejarlo por defecto. System Settings. Aquí me apareció un mensaje de warning, cuidado. Me habla que el idioma seleccionado no es soportado por los Connectivity Page. El lenguaje ahora está ajustado para un lenguaje en inglés IS. Vamos a dejarlo allí. User Manager. Cuando tú instalaste el programa, te va a pedir un nombre de usuario. En el caso mío le puse username Martín y soy el usuario administrador, etcétera. Entonces no he realizado ningún cambio. He querido mostrarles en forma general qué opciones se muestran en el menú Options. Bien, vamos a la pestaña Windows. Ahora no se activa nada porque no tengo abierto nada. En el menú Help tengo opciones, tengo una ayuda. La ayuda está en inglés también. Vamos a abrir contenidos. Es un manual de ayuda. Su contenido, que es lo que contiene, Introduction. Si tienes alguna duda, puedes venir a este manual y usar las ayudas que se tiene aquí. Bien, vamos a cerrarlo.
También tienes la ayuda para troubleshooting, reconocimiento de problemas, el Update Manager. Cuando hacemos clic en Update Manager, se va a arrancar la herramienta Update Manager. Te va a pedir permiso, le dices que sí. Con el Update Manager vamos a gestionar los diferentes dispositivos que tenemos instalados en el programa PCM600. ¿Qué significa esto? Vamos a ver qué versiones de equipos de protección tenemos instalados. Si queremos actualizar, con este programa lo vamos a hacer. Necesitas una conexión a internet para poder actualizar. Continuamos. La pestaña About PCM sobre PCM600 te indica la versión que tienes instalada. En este caso tenemos el PCM600 versión 2.6 y los equipos instalados en esta máquina son los Connectivity Page. Tenemos el ABB Generic IS61850, el relé de protección ABB Ref 630, Ref 541, 543, 545, Red 630, Red 541, Red 543, Red 545, ABB 650, el Connectivity Page versión 1.3 y el ABB 670 Connectivity Page versión 2.1.6, etc. Los lenguajes que tenemos instalados y la base de datos SQL Server. Bien, ok, y cerramos la pestaña. En la parte inferior, como les comentaba inicialmente, tenemos la pestaña de Output. Aquí se va a mostrar todos los mensajes, los errores, cuando lea usted un equipo, cuando escriba sobre un equipo o algún mensaje de alarma. No necesariamente es un error, puede ser un warning, un error o una alarma. Bien, eso es todo en este presente video. En el siguiente video vamos a continuar revisando el programa PCM600.